Directos amigos, buenos días. En el vídeo de hoy voy a considerar el paso ulterior, reciente, llevado a cabo en este año 2024, que constituye el paso, por mi parte, de la distribución que había venido usando durante un cuarto de siglo, el Slackware, a otra nueva distribución, el Ubuntu, pero dentro del Ubuntu, particularmente el Lubuntu, que es lo mismo y no es lo mismo. Es un poco particular, como lo voy a mostrar enseguida. Bueno, primero, ¿por qué abandoné Slackware? En realidad yo soy muy pertinaz, muy reacio a los cambios. Cuando primero soy muy indeciso en la vida, no siempre, a veces tomo decisiones precipitadas, erróneas, suelen ser erróneas. Soy más amigo de pensarlo todo, dar largas, como mínimo, como yo digo, consultarlo con la almohada, no tomar una decisión en caliente, sino esperar a la mañana siguiente o esperar unos días, darle la vuelta al asunto, lo cual no asegura que al final la decisión sea buena. Pero una vez tomada, no me tientan las alternativas. No soy nada voluble, lo cual dista de ser una virtud, ¿eh? Tiene su lado positivo, evidentemente, porque conocemos tantos en la vida que no paran, optan por una carrera y en acabando el primer año cambian de opción y van a otra y toman una opción política y al poco la alteran y bueno, pues lo mismo en el amor, en la amistad, en todo. Y el extremo opuesto, que es el mío, es el principio de perseverancia, es que una vez tomada de obstinación, si ustedes quieren, que puede ser también de obcecación, es decir, una vez tomada la decisión, elegida la vía, pues sigo con ella y no me hacen bella las visiones alternativas, las propagandas. En mí ninguna propaganda surte efecto, soy completamente inmune a cualquier efecto propagandístico. En la vida he sufrido pocas presiones, no digo ninguna, pero pienso que los presionantes o potenciales presionantes se han dado cuenta de que no soy nada susceptible de ser presionado y que, bueno, una vez que he emprendido un rumbo, difícilmente voy a abandonarlo. Pero difícilmente no quiere decir nunca. Puede llegar un momento en que al cabo de los años las circunstancias hayan cambiado tanto o las consecuencias inicialmente imprevistas de mi opción se hayan vuelto tales que verdaderamente no sea racional continuar y cambio. Eso me ha pasado también varias veces. Pero en general eso me sucede con todo. Si yo tengo un proveedor de Internet, por ejemplo, el que cuando adopté la banda ancha en el año 2002, bueno, pues de nuevo, hasta el 2024 no he cambiado de proveedor. Las circunstancias también me han obligado a ello, considerando que llegaba un momento en que aferrarme a esa opción inicial había dejado de ser razonable y era racional cambiar. Bueno, pues el Slackware será una distribución, tiene sus adversarios, tiene sus, digamos, denostadores o denigradores que piensan que es una distribución obsoleta, inamigable, carente de un gestor de paquetes adecuado. En realidad eso no es verdad, tiene un gestor de paquetes, lo que pasa es que no tiene ese gestor de paquetes, no controla las dependencias de librería, de lo cual ya hablaré más adelante. Bueno, esas críticas
Tendrán el fundamento que tengan, pero para mí no, no tienen pertinencia ninguna, porque será difícil o fácil. Me he dado cuenta hasta qué punto es totalmente relativo decir que en informática algo es fácil o difícil, porque lo fácil para mí no es fácil para usted, ni viceversa. Mm, esa, esa característica de facilidad es relativa y en buena medida subjetiva. Y en cuanto a los otros inconvenientes, bueno, pues como yo estaba habituado a instalarla, actualizarla, yo la no amigabilidad, pues no, conmigo no iba, porque para mí era amigable, funcionaba muy bien, estaba muy contento. Lamentaba no haber podido instalar en mi penúltima máquina de sobremesa, el computador que compré en enero de 2016, no haber podido instalar la última versión de Slackware por problemas de compatibilidad y haberme tenido que conformar con la anterior, que ya entonces estaba un poquito desfasada. Era pues del año 14, lo cual quiere decir que al abandonarla en 2024 he abandonado una distribución de 10 años antes. Pero yo hubiera seguido con Slackware, y cuando las necesidades de adaptación, porque mi trabajo varía, varían varias cosas, varían las tareas, varía el modo de abordar las tareas. Bueno, eso es un asunto personal que huelga, del cual no tiene sentido hablar aquí. Pero cuando las nuevas circunstancias de mi trabajo y mis expectativas me llevaron a cambiar de hardware entre diciembre de 2023 y la primavera de 2024, el mes de abril, bueno, digamos aproximadamente en los 5 primeros meses del año 2024, pues al hacerlo tuve que compré 3 máquinas, una más modesta como NAS, o sea, como nube casera. NAS significa Network Access Storage, o sea, almacenamiento de acceso en red, que es eso, es una nube doméstica que me permite interconectar todos mis dispositivos, móviles o de sobremesa, y almacenar para pasar del uno al otro, o respaldar, bueno, todo lo que hace un NAS. Y ese era más modesto. Compré otro más caro, mucho más caro, 300 y pico euros, que finalmente es el que menos me gusta y lo tengo un poco arrinconado. Y un tercero, que compré de rebaja, por 200 euros, que es mi computador principal. Son nanocomputadores, o sea, aparatitos muy pequeños, unas cajitas de, qué sé yo, como la superficie es aproximadamente un cuadrado de 12 o 15 centímetros y el alto pues 3 o 4 centímetros, o sea, son cajitas. Ya el aparato que había comprado en 2016, era muy pequeñito. Yo pasaba y el inmediatamente anterior había sido una torre altísima y esto ya me parecía algo miniaturizadísimo. Pero esto de ahora es todavía muchísimo más pequeño. Son nanocomputadores. Bueno, pues los 3 que he comprado venían con Windows 11 y bueno, yo hubiera querido comprar sin sistema operativo. ¿Pero dónde lo compro sin sistema operativo? Sí, hay sitios, pero por razones de edad, de salud, de modo de vida, por circunstancias, yo hoy tengo que limitarme a lo que puedo comprar por Internet, y en la práctica esto significa por Amazon. Entonces en Amazon no hay oferta de computadores, nanocomputadores sin sistema operativo. Todos con Windows, bueno, pues compré con Windows. Bueno, yo no quería Windows para nada, pero ya que venían con Windows, pues sale, vamos a ver si puedo utilizarlos con Windows. A ver o eventualmente si puedo particionar el disco duro. Bueno, ahora el almacenamiento interno no es exactamente disco duro, es NVMe, un modo de almacenamiento diferente, non-volatile
Memory Extended o algo así. Y bueno, pensaba particionarlo, pero bueno, ya que tenía el Windows, pues en los tres intenté utilizarlo. Fue una verdadera pesadilla. La verdad es que me dejó una sensación de frustración, de fracaso. No pude, verdaderamente fue imposible hacer nada, porque ni siquiera se podía apagar. Yo esperaba, pinchando, tecleando, machaconando, encontrar una opción que dijera shutdown o algo por el estilo, apagar, cerrar. No, ninguna. Luego me enteré de que había un dibujito apenas visible para mí que no significaba nada, un redondelito con un palo medio metido, que eso significa apagar. Pues yo conozco más el lenguaje, sea el, la grafía latina, la griega, un poco el cirílico. En un momento dado aprendí el árabe, pero lo he olvidado. Pero esa iconografía o ideografía, pues no, para mí es un sistema de señalización desconocido. Bueno, me fue muy mal con Windows, al final tuve que borrarlo en todas las máquinas. Y instalé el Slackware, la última versión. Se instaló muy bien, reconoció todo el hardware y al final de la instalación, el programa de instalación me dijo, bueno, vamos a ver, ¿cómo arrancamos? ¿Quiere usted el hilo? Seguramente no, porque con las nuevas particiones es preferible que use el hilo. Bueno, pues yo dije, vaya, bien, el hilo. No se ha podido instalar el hilo y la instalación ha terminado. Bueno, pues rebuteo y no arranca. Es decir, que el problema, el Slackware se había instalado perfectamente, pero luego no arrancaba. Bueno, pues en realidad ese problema ya me había sucedido en dos ocasiones previas. Cuando compré el Ultrabook, o sea, el pequeño portátil de marca Lenovo, en 2014, y de nuevo sufrí un calvario, la novena penitencial que yo llamé con el Windows 7 u 8 que traía. Bueno, eso fue una pesadilla también. Al cabo de lo cual lo borré e instalé Linux, pero me pasó lo mismo con Slackware y al final instalé Fedora. Por eso, en ese portátil que yo usaba de manera como máquina accesoria, tuve Fedora, pero nunca me sentí muy a gusto con Fedora. O sea, así como yo dominaba perfectamente, manejaba perfectamente el Slackware, pues eso no me pasaba con, eh, con el Fedora. No, nunca estuve familiarizado ni pude hacer con Fedora todo lo que podía hacer con Slackware. Y luego el entorno gráfico de Fedora, el GUI, el GNOME, no me gustó. Me resultaba excesivamente ornamental, sobrecargado de iconos, difícil de organizar, que para mí, en vez de facilitar las tareas, las dificultades, y luego para abrir los pequeños ventanucos en modo texto estaban en un ángulo que había que picar, pero había que saber dónde estaban o ir adivinando. Nunca, no. Lo usé durante 3 años aproximadamente, pero ya digo que accesoriamente, nunca como mi máquina principal. Pero bueno, para tareas complementarias, en fin, no me gustó. Entonces, cuando me he visto ahora, este año, con con la nueva, con las nuevas máquinas, pues después de haber fracasado con Windows, que no me servía de nada, después de haber fracasado con Slackware, pues intenté con otras distribuciones. Yo no sé cuántas. Yo calculo que son unas 20 o 22 las distribuciones de Linux que yo he intentado usar o usado en mayor o menor medida desde el año 1998 para acá. Y muchas de ellas, justamente, no todas, he intentado usarlas para instalarlas en mis nuevas máquinas. ¿Por qué he descartado
las demás y me he quedado con Ubuntu, y dentro de Ubuntu con ese sabor particular de Ubuntu que es el Lubuntu. Bueno, por varias razones. Primero, no digo que sean buenas razones, pero varias razones. Primero, mi pantalla, aun siendo portátil, es una pantalla moderna que tiene una resolución de 2560 por 1600, con la razón 1016. O sea, por cada 10 píxeles, centímetros, lo que sea, de ancho, tiene 16 de largo. El problema está en que al arrancar el sistema operativo detecta esa resolución y la adopta. Entonces, la letra que aparece en cualquier menú es diminuta. Para mí, muy difícil de leer. Más difícil de leer porque la mayoría de las distribuciones de Linux modernas, para epatar y apabullar a Windows, compiten con Windows en vistosidad. Entonces ofrecen de entrada pantallas deslumbrantes, centelleantes, algunas incluso con focos de luz que se proyectan sobre los ojos del usuario, con imágenes totalmente de un atractivo, de una asombrosa belleza, o otras no, otras al revés, una especie de, no sé, combinación surrealista o dadaísta, no sé cómo caracterizarla, de arte kitsch, diría yo, de combinación extraña, más bien de bodega oscura, pero de nuevo con sus centelleos, el claro oscuro. Y en medio de todo eso, lo poquito que hay de menú, realmente no hay ninguno, hay que picar en iconos que yo no distingo, hasta averiguar cómo puede salir un menú. Y como sale, por ejemplo, en la letra es gris claro sobre fondo celeste. Letra diminuta en gris claro sobre fondo celeste. O negro sobre fondo marrón. O blanco sobre fondo verde clarito. Turquesa claro. Bueno, pues ese tipo yo no lo veo. De manera que poder llegar a un menú en el cual yo pueda picar y elegir una resolución menor, concretamente la más idónea, que es 1920 por 1200, que tiene la misma razón, 1610, pero en lo cual la letra ya resulta visible, y poder cambiar también la realización de los menús para escoger otros colores, otros contrastes. Todo eso me resultaba en algunas distribuciones muy difícil. Primera dificultad. Segunda dificultad, yo iba buscando el poder pasar al CLI, es decir, todo entorno gráfico tiene terminales virtuales que emulan el CLI, y en el cual poder trabajar, porque yo suelo trabajar en modo texto. Aunque tenga que pasar por el modo gráfico, sé que son las orcas caudinas que imponen las distribuciones actuales, pero ¿cómo accedo al modo texto? No siempre me resultaba fácil. Y luego buscaba aplicaciones que son las que yo uso habitualmente. Por ejemplo, el Moot para correo electrónico, el gestor de ficheros MC, Midnight Commander, en la medida de lo posible el Dosemu, el Chrome como navegador. Bueno, pues nada de todo eso. Ninguna distribución ofrecía nada de todo eso, salvo Slackware, que sí ofrece al menos el Midnight Commander. De manera que fui desechando y al final opté por Ubuntu. ¿Por qué? Porque Ubuntu es una distribución que yo ya hace bastantes años instalé en una partición provisionalmente. Nunca había sido usuario de Ubuntu, pero era una época en la cual yo ingenuamente hacía apostolado de Linux y quería convencer a mis conocidos, allegados, de la ventaja del Linux. Y como sabía que el Ubuntu era entonces el más popular, pues yo mismo quise probar el Ubuntu para decirles cómo funcionaba, cómo se instalaba. Vaya, luego renuncié
a eso. No tengo por qué hacer apostolado ninguno, cada cual escoja lo que le guste y le dé la gana y le sirva. Bueno, pues conocía un poco el Ubuntu, pero no me gusta el entorno gráfico, el GUI, de el interfaz gráfico de usuario del Ubuntu, que es GNOME, pero sabía que hay otro sabor de Ubuntu, que es el Kubuntu, que usa el KDE. Y el KDE yo lo conocía, estaba habituado a él por Slackware, porque en los últimos años, en mi manejo de Slackware con entorno gráfico, yo había ensayado varios GUIs, varias interfaces gráficas de usuario en Slackware, y una de ellas fue el KDE, aunque al final preferí otra más sencillita, que es el XFCE. Entonces yo opté por el Kubuntu, que instalé en el NAS, precisamente. Primero intenté otros, incluso algunos algunas distribuciones como Alpine Linux, que están concebidas expresamente para servidores. Pero bueno, no me fue muy bien. De nuevo, en parte por el problema de la resolución de pantalla, que todo quedaba diminuto, no sabía cómo. Y en general no supe organizarlo. De hecho, el Alpine Linux, según he sabido después, no es en realidad una distribución de Linux, porque de Linux únicamente tiene el kernel, el núcleo, pero no el conjunto de aplicaciones, de utilidades GNU, que constituyen verdaderamente el meollo, el cuerpo y la sangre de Linux. Linux no es solo su kernel, ni quizá es principalmente su kernel, sino que es, ante todo, ese conjunto de utilidades GNU. Bueno, y luego me enteré de que había otros sabores de Ubuntu que tienen otros GUIs, o sea, otras interfaces gráficas de usuario. Una de ellas era Xubuntu, lo ensayé, y otra es Lubuntu, y me quedé con Lubuntu. Tuve un problema para instalar Lubuntu porque yo quería instalarlo de manera que respetara una partición achicada de Windows 11, para no eliminarlo del todo, por si acaso. Pero el programa de instalación fracasó mientras yo no le dije particiona el disco duro, el almacenamiento interno, como te dé la gana. Luego he sabido por qué todo eso, posteriormente, al principio a mí me parecía arbitrario, pues una exigencia no explicada, luego he entendido que tenía su porqué. Entonces se instaló Lubuntu, arrancó muy bien, y luego he sabido por qué no se pudo instalar, pero no podía arrancar Slackware, y también he sabido por qué Lubuntu no pude instalarlo mientras no accedía a que el programa de instalación particionara como le diera la gana el disco duro. La razón es la siguiente. Cuando yo me inicié en la computación, los computadores domésticos venían con un firmware. Un firmware es un pequeño software que lleva incorporada a la máquina, sin el cual sería una caja metálica que no haría nada, que no serviría nada. La pondríamos en nuestra mesa y no podríamos hacer nada con ella. Para que funcione, para que podamos instalar un sistema operativo, tiene que traer de fábrica, de la firma, ese firmware que lleva incorporado de fábrica. Bueno, pues ese firmware inicialmente era el BIOS, Basic Input Output, la S no recuerdo qué significaba. Era software quizá, era un interfaz elemental de entrada y salida. Ese interfaz fue reemplazado básico, iba relacionado con un modo de particionar el disco duro o los discos duros, que era la partición de OS, que era lo que entonces imperaba en los computadores de sobremesa. Esa partición de OS colocaba una pequeñita partición en el sector de arranque, Master Boot Record, y ahí es donde se instalaba cualquier sistema operativo
se quisiera instalar, colocaba ahí pues un enganche, por llamarlo así, de donde tirando podía lanzarse el gestor de buteo de la máquina. Perdonen este anglicismo de buteo, pero me parece preferible a cualquier adaptación, que sería un barbarismo de todos modos. Bueno, pues en la evolución de los aparatos de sobremesa ha habido un cambio, primero en el modo de particionar el disco duro. Ya no es partición de OS y ya no hay Master Boot Record, sino que hay otra cosa, que es la partición GPT, tabla de particiones en GID, y GID significa Global Universal Identifier. Son estos números largos con los cuales, o combinaciones largas de muchos números y letras, con lo cual se identifican hoy las particiones. Y con arreglo a ello, también en vez de BIOS, la máquina tiene para arrancar el EFI o UEFI, Extended Firmware Interface, o Unified External, no, Extended Firmware Interface. Bueno, lo que significa EFI y UEFI. Entonces, el programa de arranque del Slackware, el Lilo, está hecho para particiones DOS y por tanto para máquinas cuyo firmware sea BIOS. Y no funciona, o difícilmente funciona, con máquinas que tengan de discos duros con tabla de partición GPT, y máquinas que tengan, en vez de BIOS, EFI o UEFI. Y como digo, ya tuve reconstituyéndolo retrospectivamente, porque entonces no supe por qué, ese problema lo tuve en el año 14 con el Ultrabook de Lenovo. Por eso pude instalar Slackware, pero no pude arrancar, y tuve que, por tanto, que intentar otras distribuciones, y me quedé con Fedora. Y luego, en el año 16, con mi nueva computadora de sobremesa, me pasó lo mismo. En realidad no podía ni siquiera arrancar, no me funcionaba, ni siquiera podía arrancar con una llave USB. Entonces descubrí, buscando por el internet, a alguien que decía, en la opción de modo de arranque hay que actualizar la que dice Legacy, legado. Yo no sabía cuál era ese legado, pero entendí después que era emular al viejo BIOS en vez del nuevo EFI o UEFI. Y con esa simulación, simulando que la máquina era de BIOS y no de EFI o UEFI, he podido trabajar durante 8 años con el Slackware. Con el Lilo, que era el gestor de arranque de Slackware, que a mí me ha ido muy bien, muy amigable, muy configurable, muy manejable, muy confiable. Rarísima vez, alguna, pero muy poco a lo largo de los años me ha fallado. Me ha ido muy bien con el Lilo. Por eso, entonces, claro, Slackware no está adaptado a esa novedad, pero manualmente se puede adaptar. Lo que pasa es que para hacerlo, primero uno tiene que configurar el disco duro con una tabla de particiones GPT, de lo cual nos encarga el programa de instalación de Slackware, y tiene que uno mismo crear una partición EFI e instalar manualmente otro gestor, sea el Lilo o sea el Grub, que es el gestor de arranque de la mayoría de las aplicaciones, de las distribuciones Linux. Bueno, pues el propio Ubuntu instala como gestor de arranque el Grub, que a mí, con el cual a mí me ha ido mal. Me ha fallado el arranque, vamos, de los meses en que lo usé, pues no sé, una cuarta o una quinta parte de las veces. Es verdad que yo había hecho cosas posiblemente que no, imprevistas, quizá indebidas o no esperadas, pero el hecho es que fracasaba ese arranque. Y miré unos vídeos que hay en YouTube que presenta a un joven informático canadiense que se llama Drew
Hellborn o algo así, que tiene... No, Drew Howden, perdón. Drew Howden. Tiene unos vídeos, entre otros, que son de consejos prácticos muy útiles, y varios de ellos son sobre el groove. Y gracias a ellos yo pude salir de apuros alguna vez, pero el problema se repetía. Entonces busqué una alternativa y la hallé. Hay un programa que es un gestor de arranque que se llama Refind. Lo instalé y desde que lo instalé no he tenido ni un solo tropiezo. Siempre, al arrancar, cientos de días, me ha ido bien. Por lo cual es un gestor que yo recomiendo vivamente. No es tan sencillo como el Groove que está ya, que viene de instalación, no hay que hacer nada. El Refind hay que instalarlo y por tanto hay que leer un poquito el manual de instalación, pero vamos, no es mágico, no digo que sea coser y cantar, pero leyéndolo una vez leído es bastante fácil. A mí me resultó fácil y es muy seguro. Entonces, la ventaja del Ubuntu para mí es que el Ubuntu utiliza como interfaz gráfica el LXQT, que es la menos ornamental, la menos hortera, la menos pretenciosa, la menos despampanante, la menos deslumbrante, la más sencilla, la más austera. Para mí, que me gusta mucho el protobarroco herreriano o el Escorial, por ejemplo, yo diría es herreriana. Segundo, uno puede configurar esa interfaz quitando la única imagen, bastante austera por lo demás, y diciendo que la pantalla figure solo con un color, escogiendo el color. Yo he escogido azul marino oscuro. Y además puede uno optar porque queden invisibilizados todos los iconos. Entonces, cuando yo arranco mi máquina, lo que veo es una pantalla en azul marino, sin nada, y luego una hilera abajo, donde aparecen aplicaciones abiertas, que en rojo. Para abrir esas aplicaciones, yo lo tengo configurado de tal manera que el menú se abre pulsando una sola tecla. Una hotkey, tecla caliente, la tecla menú, y se despliega el menú. Para pasar tengo simultáneamente abiertos 12 escritorios. Para pasar del uno al otro, una combinación de teclas, o sea, hotkeys, meta F1 para el primer escritorio, meta F2 para el segundo, y así sucesivamente. Cada aplicación la uso en pantalla completa y tengo asignadas teclas calientes, que son, por ejemplo, para el navegador Vivaldi, que es mi preferido, meta V. Para el VirtualBox, que es el programa que maneja máquinas virtuales con otros sistemas operativos. Para eso, meta B. Para el GIMP, el programa de manejo de gráficos, alteración, edición, modificación de gráficos. Meta P. Para el Glavels, que es mi programa para hacer carátulas, láminas, carteles. El Meta G. Para el LibreOffice, que no es que yo use mucho, pero tengo que usar a veces complementariamente, Meta L, bueno, y así sucesivamente. Tengo una colección. Y tengo 3 clones del Dosemu, y dentro del Dosemu el WordPerfect. O sea, lo he multiplicado en mi máquina con nombres diversos y con 3 teclas calientes, que son Meta 1, Meta 2, Meta 3. De manera que yo funciono, yo manejo la máquina con el menú y sobre todo con las teclas calientes. Hay programas que no se pueden abrir con tecla caliente, para eso tengo una tecla que abre la consola, el emulador de consola. Yo uso el console. Hay varios, hay Xterminal, hay varios, pero mi preferido es console. Pues estoy más acostumbrado desde el Slackware, por lo que sea. Y dentro de la consola, pues abro el MC, tecleando MC, o el Mood, tecleando Mood, o tantísimas otras aplicaciones que utilizo en el CLI, en el intérprete de órdenes. Bueno, este es mi modo de funcionar, y cuando yo les explico las razones que me han llevado
a optar por este sabor de Ubuntu, que es el Lubuntu, estoy criticando, pues yo les he dicho por qué yo no utilicé otras distribuciones. Estoy criticando a esas distribuciones, estoy diciendo que la mía es la mejor. Bueno, vamos a ver, el mundo del Linux para mí es un mundo maravilloso. Para mí ha sido una experiencia intelectual el aprendizaje, uso de Linux y a través de Linux de todas las utilidades, incluyendo el Dosemu, que he podido usar y uso en el Linux, aprenderlo, a dominarlo, superar las dificultades, superarme a mí mismo. Es un mundo cautivante. Para mí ha sido una preciosa experiencia humana e intelectual. Y vital. Pero reconozco que el mundo Linux tiene también su cara oscura, como la luna. Y la cara oscura es quizá ese entusiasmo desmedido, excesivo, que puede llegar al fanatismo, que se suele tener, primero que tenemos todos por el propio sistema operativo, que nos lleva a querer convencer a los demás de que es mejor. Y muchas veces con poco éxito, por la razón que sea. Yo a eso he renunciado. Sencillamente cuento mi experiencia. Quien quiera tomar nota de ella y piense que le vale la pena ensayar a ver, puede hacerlo. Y quien considere que eso con él no va, pues muy bien, no pasa nada. Evidentemente, quienes son muy adeptos de la ideología del free software, del software llamado libre, tienen un motivo ideológico para preconizar ese apostolado pro Linux. Pero como yo no comparto esa ideología, pues carezco de ese motivo. Tengo otro motivo, claro, y es la enemiga al monopolio, a los grandes monopolios de la electrónica, entre ellos Microsoft y Apple. Y por tanto a que, bueno, si se puede usar algo que escape al dominio de esos monopolizadores, dominio que se impone por procedimientos, incluso mafiosos, en parte, pues, o en todo caso que implican abuso gravísimo de posición dominante, bueno, pues yo creo que es preferible. Pero, en general, yo me abstengo de recomendar el Linux. Cuento mi experiencia y al que le guste bien y al que no, pues que siga su propio itinerario y no pasa nada. Aquí paz y después gloria. Otro defecto en el mundo Linux es que cada cual es tan entusiasta de su distribución que cuando otro utiliza otra distribución diferente, se empeña en convencerlo de que la suya es mejor. ¿Por qué usa usted o usas esa distribución? ¿Es mejor esta otra? Es preferible, tiene más potencia, es más amigable, es más intuitiva, como se dice. A mí lo intuitivo conmigo no va porque yo carezco de intuición y por tanto no. Es como que a un ciego le digan tiene colores muy vistosos. Bueno, pues con él eso no va. Pues bueno, lo intuitivo conmigo no va. Otras características. Bueno, pues yo cuando escojo el Ubuntu, no digo, mire usted, el Ubuntu es mejor que los otros sabores de Ubuntu. Y Ubuntu es mejor que Arch Linux, Fedora, Red Hat, cualquier otra de las Linux Mint. No digo nada de todo eso. No lo sé. Porque incluso algunas de las razones por las cuales yo fui descartando otras distribuciones, si hubiera aplicado el mismo criterio al Ubuntu, también la habría descartado. También el Ubuntu me venía sin Vivaldi, por supuesto, sin Chrome, sin Moot, sin Midnight Commander, sin Dosemu, sin VirtualBox. No sé si tenía el Glavels, tampoco lo tenía. Atril creo que sí, que es un visualizador de PDFs que yo utilizo. El Ocular, que es mi principal visualizador de PDF y de gráficos, no recuerdo si lo tenía. El WIMP, otro visualizador que uso mucho de gráficos, al que tengo asignada la tecla Meta W, me parece que tampoco. O sea que he tenido yo que buscar, sea en el repositorio
del Ubuntu o de Ubuntu esas aplicaciones o buscarme la vida por ahí, sea eh, en otros, lugares donde hay software para Debian y por tanto para Ubuntu y Lubuntu, que son derivaciones de Debian. Bueno, de manera que lo que pasa es que una vez adoptado el Ubuntu, pues vi lo que le faltaba y no siempre con gran facilidad, pero pude instalar todas esas aplicaciones. Y hoy las tengo muy bien instaladas, me funciona muy bien y no me digan, pero todas esas funcionarían perfectamente con Debian, con Linux Mint, con Arch Linux. Sería mejor, más... Muy bien, yo no digo que no me fuera a ir bien, esforzándome un poco, pero no voy a cambiar mientras no tenga una dificultad insuperable. Por ejemplo, que se me estropee el hardware, tenga que pasar a otro y no pueda utilizar la distribución que tengo. O que la evolución de las páginas web las haga incompatibles con mis navegadores y para utilizar otros tenga que cambiar de distribución. Podría ser una causa posible. Bueno, y puede haber otras que yo no preveo. Pero mientras no tenga, no voy a cambiar, no voy a buscar lo mejor, porque yo no quiero lo óptimo. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo que yo tengo es bueno para mí. Estoy muy contento. Si ustedes me dicen, bueno, ¿y qué le encuentra usted al Ubuntu? Pues yo le encuentro, lo llamaría el Ubuntu, para mí es chafle. ¿Y qué quiere decir chafle? Pues es un acrónimo que yo he inventado de las siguientes características. C de confiable. Es confiable. O sea, una vez bien instalado, no tengo ninguna zozobra, ni angustia, ni interrogante cuando enciendo la máquina de si me va a funcionar o no, si va a arrancar o no, si al pasar de un escritorio a otro va a hacerlo o se va a atascar. No he tenido problema ninguno. Confiable. Segundo, H de hermoso. Es hermoso, ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo es hermoso? Si eso que usted nos ha contado es pobre, carece de adornos. Bueno, pues en esa carencia de adornos, en esa sencillez del azul marino con el rojo, para mí es bonito, es lo que me gusta. Todo ello, además, yo he elegido letra suficientemente grande, siempre todo con el contraste máximo posible. El tipo de letra, también la fuente, he escogido muy visual, de manera que para mí me resulta agradable a la vista. Por tanto, hermoso, es decir, porque incluso cuando quiero ver gráficos bonitos, tengo programas de sobra para verlos. Te he hablado del Ocular, del GIMP. Bueno, hermoso. Segundo, es amigable, la A de amigable, es decir, que no, ciertamente uno tiene que trabajar un poco para configurarlo, pero no es, pero el propio sistema operativo brinda indicaciones y facilidades para esa instalación, al menos cuando no se trata de programas un tanto hoy insólitos como es el Dosemu. Instalar el Dosemu me ha costado un poco más de trabajo. Instalar el Vivaldi me ha costado un poco más de trabajo. Pero bueno, lo he resuelto eso y podría decir, a pesar de haber tenido que superar algunas dificultades, el sistema resulta amigable. F de funcional, es muy funcional. Es decir, me sirve para realizar todas las tareas que yo quiero realizar con un computador de sobremesa. Es rápido, la R viene de rápido, todo eso se realiza, no se lleva tiempo, nada es lento. Con otras distribuciones a mí me han resultado un poco más lentas, quizá por ese mismo hecho de que el entorno gráfico está tan sobrecargado o instala tal cantidad de aplicaciones que yo no voy a usar, que bueno, finalmente es un poco más lento, son más lentas, o a mí me han parecido más lentas. El Ubuntu es muy rápido y finalmente es económico, porque ocupa muy poco. He visto qué recursos de la máquina, siendo una máquina modesta, como digo, un nano computador de 200 euros. Bueno, pues de sus recursos, lo que ocupa, he mirado cuántos recursos ocupa, teniendo yo abiertos 12 escritorios y dentro de ellos 12 aplicaciones.
Pues muy poco. Es decir, que es económico. Por eso tiene esas 6 características. ¿Estoy diciendo que las demás distribuciones sean menos confiables, menos hermosas, menos amigables, menos rápidas, menos económicas, menos funcionales? No, no estoy diciendo nada de todo eso. Estoy diciendo que el Linux tiene esas 6 características y, por tanto, para mí me bastan. Estoy muy contento. Y terminaré enumerando las tareas. Ustedes dirán, bueno, bien, usted nos ha contado cómo maneja la máquina, que, que la, que, cuál es cuál es su modo de trabajar con las teclas calientes, los escritorios eh, virtuales simultáneamente abiertos. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace con eso? Bueno, pues hago 23 tareas. Primero, teclear. Teclear se lleva la mitad o más del tiempo de utilización. Teclear tiene 2 modalidades para mí. Una es teclear. Yo tecleo mal. No soy. Supe en mi juventud, en mi adolescencia, supe teclear con todos los dedos, pero luego olvidé hacerlo. Y tecleo de un modo muy particular, con mis macros. Bueno, hay 2 tipos de tecleo. Uno cuando escribo mis escritos, que lo escribo directamente, voy pensándolo y escribiéndolo simultáneamente. Y otro es cuando lo he escrito con bolígrafo sobre el papel, sobre mis páginas, y pongo en un atril las páginas y voy copiándolas, voy tecleándolas como copia. Eso, el tecleo es lo fundamental para mí. Se lleva la mitad. Segunda tarea, los acervos de datos. Yo tengo diversos acervos de datos, incrementarlos, actualizarlos. Muchos de ellos, la verdad es que están desactualizados y esa tarea que años atrás era muy importante, hoy lo es menos, pero hay alguno que no puedo dejar de mantener al día y lo hago. Y en todo caso, otros acervos de datos, aunque estén desactualizados, tengo que consultarlos para ver ciertos datos importantes para mi trabajo que tengo consignados en ellos. Tercero, hacer las páginas web. Yo tengo varios portales en el Internet. España Republicana y su ordenamiento jurídico, EROG.org es una de ellas, y Juridnet, de jurídico, también, que se llama, o tiene otro nombre, que es lorenzopena.es. Bueno, pero tengo también en el Internet otras páginas, el Bien Público, tengo varias bitácoras, tengo un podcast, bueno, pues, y tengo, por supuesto, mi canal de YouTube, en el cual están viendo ustedes este vídeo. Bueno, pues preparar los ficheros colgables en todos esos portales, esos sitios, prepararlos, escribirlos, editarlos, subirlos, actualizarlos, comprobarlos. Bueno, pues todo ese trabajo relacionado con las páginas web o en general con el Internet es una tercera tarea. Cuarta tarea, imprimir, evidentemente. Aparte, yo hoy uso muchísimo menos que en el pasado el papel. Lo que puedo lo leo directamente en PDF en mis dispositivos, pero hay una serie de motivos por los cuales hay que imprimir. Por tanto, asegurarse del controlador de impresora, editar el controlador de impresora, asegurarse de que el interfaz entre el controlador de impresora y el sistema operativo, que es CUPS, reconozca y vehicule adecuadamente mi impresora. Bueno, en un momento dado he tenido 2 impresoras, una de color y otra láser para blanco y negro. La de color la he renunciado a ella, en este momento he prescindido de ella. Convertir mis ficheros. Yo tecleo en WordPerfect 5.1, pero tengo que convertir eso a otros formatos, por ejemplo, si se lo tengo que enviar a alguien para publicar, o pues tengo que convertirlo al doc, al docs, a ODT, a uno de los formatos que ese destinatario puede abrir con sus programas. O a la inversa, recibo una colaboración, una petición de informar un trabajo, una petición de comentario en doc, en docs, rara vez en ODT. Bueno, pues tengo que convertirlo o bien a PDF para visualizarlo directamente en mis dispositivos, o bien al WordPerfect para poder eventualmente introducir correcciones y enviárselas
a quien competa, a quien incumba. Todo ese trabajo de conversión requiere un trabajo previo de preparar las conversiones. Evidentemente, tener a punto los programas adecuados de conversión, ensayarlos, hacer pruebas y, llegado el momento, convertir en uno de esos de ida o de vuelta. Bueno, esas 5 tareas tienen un acrónimo que es TAPIC. Segundo bloque de otras 5. PDFear. Bueno, PDFear quiere decir producir, mejorar, editar, completar, perfeccionar, eventualmente editar ficheros PDF. Mis controladores de impresora en Dosemu no producen PDF, no producen un fichero de impresión PDF porque el WordPerfect 5.1 es del año 90, no existía el PDF. Producen un fichero PS que, con ayuda del Ghost Script, yo transformo, también me he tenido que instalar, yo transformo en PDF, pero es un PDF imperfecto y yo tengo que utilizar otros programas que yo mismo he instalado, PDF TK, PDF Crop, PDF Jam, con lo cual ese PDF inicial muy imperfecto queda perfeccionado. A veces tengo PDFs ajenos que por alguna razón tengo que editar. Bueno, pues para eso tengo también programas de edición de PDF. Bueno, pues el PDF también a veces tengo que dividirlo en páginas que constituyan ficheros separados, o al revés, varios de ellos unificarlos. Bueno, pues tengo todo un abanico de aplicaciones para manejar PDFs. Editar texto. Ahí. No toda, mucha edición de ficheros, la edición de ficheros de texto no binarios, yo no la suelo hacer en el WordPerfect, sino en el editor interno del Midnight Commander. Sé que hay otros, el Vim, el Nano. Bueno, a mí me va bien, de nuevo con el editor interno del MC. Repito, no es que sea el mejor, no es que los otros sean peores, es que yo estoy acostumbrado a este y me va bien con él. Es muy útil. Es muy amigable, es muy eficaz y por tanto no tengo motivo para reemplazarlo. Laminar, quiero decir producir láminas. Por ejemplo, este libro, La Victoria de Linux, tiene al final un apéndice gráfico con láminas. Esas láminas yo las he generado con un programa que es el Glavels. Un programa que viene del GNOME. Se usaba en el entorno GNOME, y quiere decir GNOME Labels, o sea, etiquetas, porque en la utilización primera fue para hacer etiquetas para los CDs, por ejemplo. Otras etiquetas, yo a lo largo de estos años he producido etiquetas para CDs, tarjetas de visita, otro tipo de etiquetas, justamente, en sentido amplio. Pero hoy lo uso para producir láminas, carátulas, carteles, incluyendo los carteles que utilizo en las páginas web, a las cuales me he acabado de referir en los propios vídeos. Bueno, pues Glavels es mi programa favorito. A veces he utilizado otros, pero prefiero el Glavels. Es muy sencillo, muy fácil de usar. Vamos, fácil para mí. Ya sé que fácil es relativo y subjetivo. Yo lo encuentro fácil, no perfecto, no hace todo lo que me gustaría hacer para elaborar carteles. Por ejemplo, no me arquea los textos, solo me los pone en horizontal, pero bueno, dentro de esa limitación, pues yo lo puedo manejar muy bien y es mi programa. Actualizar aplicaciones, ¿por qué? Porque, bueno, yo no soy lo fui en otro tiempo. Pequé, era un vicio de estar actualizando. Hoy no lo tengo, pero vamos, de vez en cuando hay que actualizar algunas aplicaciones. Primero, alguna actualización viene sugerida por el propio sistema operativo, no impuesta. A diferencia de Windows, que impone sus actualizaciones, Linux, por lo menos Ubuntu, no impone nada, sugiere. ¿Quiere usted actualizar? Y queda en la voluntad libre del usuario, sí o no. Bueno, yo suelo decir sí y hago actualizaciones, pero de vez en cuando algún otro programa cuya instalación no ha dependido del sistema operativo, bueno, pues yo la actualizo. No, esto es infrecuente, pero vamos, es otra tarea. Y con eso se completa el segundo quinqueto, Lava. Tercer quinqueto, conectar, es decir, establecer conexión
entre mi computador de sobremesa principal y los demás dispositivos de la casa. El NAS, al cual me he referido, mis tabletas, el smartphone, o mis dos smartphones, eventualmente alguno de mis otros computadores de sobremesa, conectar a través de o bien Bluetooth o bien el protocolo FTP o el protocolo Samba. Hay otros, pero yo solo uso, mis modos de conexión son esos tres. Establecer las conexiones. ¿Establecerlas para qué? Otra tarea, transferir. El motivo principal de conexión es poder transferir ficheros, contenidos de un dispositivo a otro. Gestionar los ficheros en la máquina, los directorios. Para eso uso el gestor de ficheros, que ya les he dicho, MC, Midnight Commander. Y sé que hay otros gestores de ficheros que a lo mejor son buenísimos y a lo mejor funcionan mejor que el mío. Pero yo estoy tan habituado por tantos años al Midnight Commander, y aunque de nuevo es imperfecto, no es que haga todo lo que yo quisiera, todo lo que yo desearía en un gestor de ficheros, pero sí hace mucho, y lo hace bien, con eficacia, con sencillez, con perspicuidad. Bueno, pues yo estoy contento y es el que utilizo. Sincronizar dos directorios, sincronizar dos dispositivos internos de almacenamiento, porque además del que traía incorporado a la máquina, yo adquirí otro, que es un disco SSD interno, y lo tengo sincronizado con LNVMe para en caso de calamidad o desgracia u otra razón en uno de los dispositivos, arrancar alternativamente con el otro, usarlo alternativamente. La verdad es que hace ya 2 o 3 meses que no uso ese alternativo, debería hacerlo para mantenerlo al día, pero bueno, la sincronización o sincronización de algún grupo de ficheros entre el computador de sobremesa y, por ejemplo, una tableta. Y respaldar, hacer respaldos. ¿Respaldos en qué? Bueno, pues tengo otro disco duro externo de 4 teras en el cual hay un respaldo. Tenía más, pero algunos se me han estropeado, por la razón que sea. Bueno, tengo varios dispositivos de respaldo, incluyendo el NAS, desde luego. Bueno, pues con eso tengo el tercer quinqueto: CODGESIR, conectar, transferir, gestionar, sincronizar y respaldar. El cuarto, navegar, obvio. Yo el principal navegador que uso es el Vivaldi, uso también el Chrome. Desinstalé el Firefox porque es un programa que desde hace muchos años a mí me disgustó, o por lo menos no me gustó, y prescindo de él. Almacenar podcasts, pero cuando digo almacenar no es solo almacenar para escuchar, quiero decir, podcast de música también, desde luego, pero sobre todo podcast de habla, sea en francés, en inglés, en español, en italiano, que yo almaceno. A veces tengo que transformar, porque me vienen en ficheros que luego ciertos dispositivos no leen. Por ejemplo, tengo dispositivos que únicamente leen MP3, otros que leen también el WAV, otro el M4A. Bueno, pues tengo que convertir, para eso me bajé un programa, el FFmpeg, convertir de un formato a otro, almacenar y transferir a los dispositivos donde los voy a escuchar. Por ejemplo, dispositivos, una mini cadena, una llave USB que yo pueda escuchar en una mini cadena mientras hago otras actividades domésticas, varias. Bueno, todo lo que tiene que ver con el audio para mí es importantísimo, porque uno de mis vehículos de aprendizaje, de estudio y de distracción es escuchar esos podcasts, de los cuales he escuchado miles y sigo escuchando y aprendiendo millones de cosas con ellos. Cartear, es decir, el correo electrónico con el Mood, conectarme con aquellos interlocutores que también usan el Telegram, es uno de los programas que yo uso, y coleccionar distribuciones alternativas de Linux, por si acaso, que yo hoy suelo colocarlas todas ellas en una llave de arranque plural, que es el Ventoy. Antes las ponía cada una en su propia llave USB. La verdad es que este coleccionismo de distribuciones, en los últimos 4 o 5 meses he dejado de hacerlo. Lo hice más en los primeros, justamente cuando estaba todavía menos persuadido de que iba a seguir usando el Ubuntu,
También lo hice para, en máquinas virtuales, ensayar las alternativas. Pero bueno, esta es una tarea más del pasado que del presente. Con todo, ahí está y puedo volver a intentar actualizar distribuciones. El problema con ese tipo de coleccionismo es que si yo, por ejemplo, me bajé el Arch Linux de hace 8 meses o 11 meses, seguramente hoy no es el de hoy. Y si yo quisiera ensayarlo dentro de 3, 5, 6 u 8 meses, estaría desactualizado. Ese es el problema del coleccionismo, que no es un coleccionismo de sellos de correos que quedan ahí, sino de instrumentos que van evolucionando. Bueno, esta es el quinteto NACTEC y luego las 3 últimas tareas, virtualizar, o sea, lanzar con el VirtualBox máquinas virtuales. Por ejemplo, máquinas virtuales Windows, no me queda otro remedio para ciertas tareas. Por ejemplo, he comprado el WordPerfect gráfico 21. Solo funciona bajo Windows. Por tanto, tengo que lanzar el Windows en una máquina virtual. ¿Para qué uso el WordPerfect 21? Para conversiones. O sea, es un uso esporádico. A lo mejor una vez cada 3 o 4 meses. Pero lo necesito. El OCR, el reconocimiento gráfico de caracteres, tengo un programa viejo de reconocimiento gráfico de caracteres que solo funciona con Windows XP 32, que fue un sistema operativo que yo tuve, efectivamente. Bueno, pues tengo una máquina virtual con Windows XP 32 para ese OCR. Bueno, esa virtualización yo la uso infrecuentemente, pero es una tarea. Visionar, yo uso para visionar vídeos de YouTube o cualesquiera otros, no lo hago a menudo con el PC. Lo suelo hacer porque me resulta más cómodo con la tableta. Pero bueno, por ejemplo, estoy abriendo con el Vivaldi una página web y me remite a un vídeo. Bueno, pues para visualizar este vídeo puedo hacerlo. Con el PC no tenía altavoz, le he instalado uno complementario, portátil, muy pequeño, y grabar vídeos de nuevo. Yo prefiero hacerlo con la tableta, este mismo lo estoy grabando con mi tableta, no con el PC, pero bueno, para poder grabarlo con el PC me compré una webcam y la tengo, y he grabado algún vídeo con él, pero la grabación a mí me resulta, tiene menor resolución. Yo encuentro que quedan mejor, para mi gusto, las grabaciones con la tableta. Bueno, pues esta es el último trío, Vivic, y esto completa las 23 tareas. Entonces ustedes dirán, bueno, pero yo uso el PC de sobremesa para otras cosas. No lo uso tanto para teclear, ni para convertir, ni quizá para producir láminas, ni para producir páginas web que suba al internet, o entradas de bitácora, o vídeos. Bien, tienen otras utilizaciones. Tienen, en cambio, mucho más el visionar que yo, o el audiovisual que yo, que como digo, el audiovisual en el PC yo lo uso muy poco. Pero, sobre todo, muchísimos usuarios tienen el juego. Yo, en cambio, no tengo, en ninguno de mis dispositivos, tengo ningún juego. No es una de mis aficiones, ni no tengo inclinación lúdica de ningún tipo. Entonces, como otros tienen otros usos, otras aficiones, pues quizá para ellos la distribución que yo utilizo no es la más idónea. Bueno, eso cada uno juzgue según su propio criterio. Yo en este vídeo me he limitado a contarles las razones que me llevaron a Ubuntu, mi experiencia con Ubuntu y mis tareas con Ubuntu. Si esto ustedes lo consideran interesante, pues muy bien, y en todo caso yo les agradezco de corazón la atención que me han prestado.